Buen día, mi nombre es Alexa Suárez, soy una estudiante de administración y a continuación voy a explicar los sistemas operativos. Se puede decir que un sistema operativo es el encargado de que un computador funcione, ya que se encarga de administrar el hardware, que son las partes físicas de un computador, y se encarga de ejecutar el software, que son las partes internas. A lo largo de los años se han creado diversos tipos de sistemas operativos, con diversas características que buscan satisfacer los requisitos del usuario. Entre estos sistemas operativos tenemos Linux, Ubuntu, MacOS, Android, Red Star OS y Windows, los cuales nos ofrecen diversas funciones, ventajas, desventajas y requisitos. Entre las funciones de Linux tenemos que es multitarea, multiusuario, posee shells programables, lo cual le brinda mayor flexibilidad ya que puede adaptarse a los requisitos del usuario. Además, también posee independencia de dispositivos y comunicaciones, lo que quiere decir que puede conectarse a cualquier dispositivo. Entre sus ventajas tenemos que es de uso gratuito, además es un software libre y además las vulnerabilidades de estas son detectadas de forma rápida y corregidas rápidamente. Además, posee pocos requisitos de hardware. Entre sus desventajas tenemos que no acepta muchos programas profesionales y además algunas actualizaciones son muy complejas de comprender. Entre sus requisitos tenemos que necesita un procesador de 386X o una versión más actual. Además, su memoria RAM debe ser de por lo menos 8 MB y además debe poseer un controlador de disco duro de 20 MB. No obstante, se recomienda uno de 100. Luego pasamos a Ubuntu. Entre sus funciones tenemos que posee un suministro de interfaz al usuario, un administrador de tareas, usuario y archivos. Además, también posee un servicio de soporte y utilería. Entre las ventajas de esta tenemos que es un software libre y gratuito. Además, es personalizable y es seguro y confiable. Además, es rápido y aprovecha los recursos del sistema. Entre las desventajas de este, tenemos que instalar controladores de hardware y programas es mucho más complicado que en Windows. Además, no es de uso común en grandes empresas y además requiere tiempo para comprender cómo este funciona. Luego tenemos sus requisitos, que necesita por lo menos un procesador de 2 GHz, una memoria RAM de 4 GB, un disco duro para su instalación de 25 GB, entre otros requisitos. Luego tenemos MacOS, que es un sistema operativo de Apple. Entre sus funciones tenemos que es multitarea, multiusuario, es una interfaz intuitiva y funcional y además automatiza tareas repetitivas. Entre sus ventajas tenemos que es menos vulnerable a virus y malware, la instalación y desinstalación de programas es rápida y sencilla y además es compatible con otros dispositivos. Entre sus desventajas tenemos a que no existen muchos software que sean compatibles con este sistema operativo. Además, sus precios en el mercado son muy elevados, así como su hardware. Y es incompatible con aplicaciones diseñadas para otros sistemas operativos. Entre sus requisitos tenemos que necesita una RAM de 10 GB, un disco duro de 34 GB y un procesador de 3,3 GHz. Este debe ser Intel. Además, no todos los sistemas operativos son diseñados únicamente para computadoras. También existen sistemas operativos para otros aparatos móviles, tal como un teléfono. Entre los sistemas operativos de los teléfonos tenemos Android, que entre sus funciones tenemos que es un soporte para doble tarjeta de SIM, posee un almacenamiento externo, es multitáctil y posee características basadas en voz. Entre sus ventajas tenemos que es de código abierto, es un sistema multitarea y funciona en la mayoría de marcas de dispositivos móviles y posee una interfaz amigable, sencilla y funcional. Entre sus desventajas tenemos que puede ser complicado para usuarios inexpertos y además es vulnerable a ataques cibernéticos y virus. Entre sus requisitos tenemos que necesita un procesador de por lo menos 1.2 GHz.
Además, una RAM de 2 GB y una memoria interna de 16 GB, entre otros requisitos. Muy bien, no todos los sistemas operativos son de uso general, ya que existen algunos que son de uso exclusivo, es decir, tan solo puede ser usado en ciertas zonas. Por ejemplo, Red Star OS es un sistema exclusivo de Corea del Norte. Entre sus funciones tenemos que es un conjunto que posee un conjunto básico de aplicaciones como un procesador de texto y además ofrece una versión Mozilla de Firefox. Entre sus ventajas tenemos que la distribución es de fácil instalación y además este está adaptado a las necesidades de los ciudadanos de Corea del Norte y también está adaptado a su idioma. Entre sus desventajas tenemos que es un sistema muy limitado y puede ser muy difícil de manipular. Además, se distribuye únicamente en esa zona, como se estableció anteriormente, ya que es exclusivo. Además, no permite cambio en las funciones básicas de este y además no es transparente para el usuario. Entre sus requisitos tenemos que necesita un Pentium 3 de 8 MHz, necesita 256 de RAM y 3 GB de espacio en el disco duro. Y por último, pero no menos importante, tenemos Windows, que es quizás uno de los sistemas operativos más famosos. Entre sus funciones tenemos que gestiona de manera eficiente los recursos del equipo, administra los archivos, es un sistema multitarea y se encarga de la ejecución de las aplicaciones. Entre sus ventajas tenemos que su manejo es sencillo, soporta muchas aplicaciones de terceros y además actualizar su sistema es sencillo y automatizado. Entre sus desventajas tenemos que es vulnerable a los malware, no es un sistema multiusuario y además tiene fallas frecuentes con respecto a su seguridad. Con respecto a los requisitos, tenemos que necesita un CPU de 64 bytes con 2 o más núcleos, una memoria RAM de 4 GB y un almacenamiento de 64 GB. Muy bien, para finalizar voy a explicar el por qué son necesarias las TICs para el ámbito contable y administrativo. Las tecnologías de información y comunicación han desarrollado y mejorado de forma inimaginable diversos ámbitos laborables. Entre estos tenemos la contabilidad, donde gracias a las TICs se crearon programas que facilitan el registro y cálculo de transacciones, además de automatizar ciertas tareas que permiten optimizar el tiempo empleado, por lo cual el intercambio de datos es más fiable y eficiente, ya que elimina los procesos innecesarios y se concentra en la información vital, lo cual es fundamental para la toma de decisiones con respecto a una empresa, ya que, como es conocido, la contabilidad refleja el panorama general de una empresa. Esto también conecta la importancia de las TICs con respecto a administración, ya que tanto la contabilidad como la administración están estrechamente conectadas, ya que la contabilidad le brinda los datos al administrador para tomar decisiones. Además, otros beneficios que brindan las TICs a la administración sería que permite ampliar más el mercado de la empresa por medio de Internet y otros medios de comunicación. Además, facilita y optimiza el almacenamiento e intercambio de datos y mejora la comunicación entre trabajadores y compradores. Por tal motivo, tanto la administración como la contabilidad es necesario emplear las TICs, ya que al manejar una cantidad diversa de información, es necesario tener programas y otros dispositivos que permitan mejorar la organización y análisis de los datos que tenga esta.